Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su gentileza. Quería empezar pidiéndole que me cuente justamente lo que usted me había manifestado. Entiendo que tiene alguna anécdota, algún pasaje importante en el que interviene el hijo de Pablo Palacio. Por favor, si nos puede comentar de qué se trata. Gracias. Encantado. Ser padre siempre será una gloria, y ser hijo lo mismo. Pero ser hijo de Pablo Palacio, dada la dimensión histórica, tiene un añadido bastante especial. Mi amistad con Pablito Palacios, porque la mamá era apellido Palacios, Carmita Palacio, se dio en la calle Amazonas de Quito, en uno de los cafés que hay por ahí. Y fue por casualidad, y un amigo me dijo, es hijo de Pablo Palacio. Yo me pegué una sorprendida del demonio. No. Yo sabía que existía y todo eso, pero conocerlo es otra cuestión. Bueno, conversamos un gran rato sobre el papá, después ya sobre temas más generales. De pronto le digo, pero debes de tener un material fotográfico importante. No, fieras, lo que tengo es una foto de carnet en el que está mi papá y mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Entonces yo, otra revelación para mí entrañable. Entonces enseguida le dije, pero tienes que prestarme la fotito para ver la manera de cómo le ampliamos. Bueno, y una caballerosidad única. Al otro día en Quito, en mi oficina, a las 9 de la mañana estuvo él con la foto de carnet entregándome ahí. Yo enseguida dispuse que se saquen algunas ampliaciones. Incluso le mandé a Mario Jaramillo, que estaba presidente del núcleo, una foto ampliada. Y bueno, fue una maravilla de acontecimientos, porque, digamos, un hombre sencillísimo, en primer lugar, no tenía pujo de ninguna naturaleza. Claro, tenía ratos de tristeza, se le notaba un poquito cuando conversaba acerca del papá, pero no una tristeza manifiesta ni nada de eso, sino que uno puede percibirla. Entonces, así nació pues esa amistad que para mí tiene un significado muy profundo. La apariencia física de Pablito hijo es exacta, la cara la del papá. Cuando yo lo conocí hace 20 años y pico. Y lo vi de perfil en la mesa que estábamos, lo vi de perfil y yo lo vi al papá también como retratado en él, ¿no? Nos habíamos propuesto también saber qué dicen o qué significa la literatura lojana en la voz de sus autores. Entonces me atrevo a hacerle unas pocas preguntas, abusando de su tiempo. Y claro, si bien hay muchos temas y estilos como autores existen, ¿usted cree que haya, o que más bien que la literatura lojana tenga una característica o características que puedan definirla? Digamos, yo me acostumbré desde muchacho a tratar de tener un pensamiento universal, en todo sentido, pero no por presumir ni nada de eso, sino porque es necesarísimo. Primero porque uno se sale de la localidad y se traslada a lo amplio, ¿no es cierto?, a lo inmenso que es el universo. Digamos, yo creo que cada autor más bien no es tanto la tierra, no es tanto la ciudad, no es tanto la provincia, sino que cada autor tiene una manera de desfogar, de expresar, de contar las cosas que tiene adentro y que en otras circunstancias no las puede dar a conocer. Digamos, yo me acuerdo de Ernesto Sábato, decía,
En su obra el autor devela todo lo que es él, desde el plano filosófico, desde el plano humano, desde el plano ético, desde el plano político, desde todos los planos. Entonces, para mi criterio, no es muy lo raigal, pesa, de alguna manera pesa, pero el que le pone el sabor del estilo, el sabor de, incluso a veces de la técnica y de todas esas cosas, es el propio autor. En repetidas ocasiones se ha dicho que Loja vive de glorias pasadas en el ámbito literario. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de escritores estén demostrando lo contrario? Es un tema complicado también un poco. Lo que pasa es que hay eclosiones históricas que a veces empujan al asomo de cochadas, que llamamos nosotros, de generaciones brillantísimas. Por ejemplo, la Revolución Rusa promovió un revuelo enorme en el campo artístico, literario, pictórico y de toda naturaleza. La Revolución Cubana. Entonces, vienen eclosiones de generaciones que brillan corporativamente, pero individualmente en todo tiempo la gente la pelea por expresarse y por elegir el género artístico que le guste y se pronuncia y le entra. Claro, el problema también, ahí viene un problema de... cuando uno es escritor de provincia, tiene dificultades de variado tipo. Sí, indirectamente, a veces no deliberadamente, pero hay una especie de desdén desde el centro, desde la capital o desde las ciudades cosmopolitas con respecto a las ciudades pequeñas, y si son pequeñas lejanas todavía, más aún. Cada tiempo se encarga de empujar a sus referentes en la literatura, en la pintura, en el cine, en el teatro, en los títeres, en todas las expresiones bellísimas que tiene el arte. Pero independientemente de algún proceso histórico que se haya podido dar en los últimos tiempos, ¿cree usted que hay una nueva generación de escritores, de literatos en Loja? Pongo un ejemplo, hay un grupo de chicos poetas que están dando que hablar, ¿no? Los chicos hace poco publicó la Casa de la Cultura la colección Péndulo, cuatro chicos poetas, Tania Salinas, Paul Chimbo, Pamela Cuenca y Edwin Paredes, ¿no? Está también Patricio Vega, está Andrea Rojas, bueno, hay algunos. Entonces, ¿cree usted que hay una nueva generación que está tomando la posta? Yo creo que sí, especialmente en la poesía. No totalmente, pero son muchachos y muchachas brillantes. Así vienen oleadas, no. Pero yo lo que quiero decir es que nunca ha dejado de existir un creador independiente de los remesones históricos que se den en el mundo. Siempre esa comezoncita de la creatividad está presente para cualquier momento y para cualquier circunstancia. Entiendo. En ese sentido, ¿cree que a la literatura lojana le falte algo para traspasar fronteras? Claro, algunos de sus exponentes lo han hecho, ¿no? Pablo Palacio mismo, pero al parecer no es el común, ¿no? como en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿cree que le haya faltado algo para traspasar fronteras, por ejemplo, referirse más a temas universales, por ejemplo, o es que no ha sido suficientemente valorada? Digamos, es relativo todo, ¿no? Pero yo sí noto que a veces hay un pequeño discrimen con respecto a los escritores y artistas de provincia. Y yo soy un hombre que no tengo rencores ni rabia con nada ni con nadie,
Pero yo en el fondo he sentido un poquito lo que es la exclusión. Aunque no me afecte en lo menor, porque cuando uno está creando algo, lo que le importa es la obra que pretende que salga y se acabó el lío, no va a estar muriéndome de sufrimiento. Entonces, son cosas que también hay que abordarlas. Hay que abordarlas porque es interesante. Yo, digamos, si se refiere a mi persona, yo he luchado desde muchacho solito. Y no digo que soy una maravilla, ni que mis libros sean la última palabra, pero yo he luchado solito. No he tenido espaldarazos de ninguna clase, excepto de amigos que me han ayudado a editar, como es los amigos que están en la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo y otros. Porque también es el último reducto que nos queda a los que no tenemos poderes de ninguna naturaleza. Si usted me entiende también, ¿no es cierto? Entonces también son temitas que hay que tomarlos en cuenta. Ahora, volviendo un poco atrás, usted ha mencionado que efectivamente hay una nueva generación que se está destacando. ¿Qué les faltaría a ellos para dar un paso más, para darse a conocer más, para ser un poco más cosmopolitas? Porque yo, por ejemplo, creo que al escritor lojano lo que le falta es pensar en grande, o sea, y lo digo de manera general, no refiriéndome a nadie, ¿no? A lo mejor será que falta abordar temas un poco más universales también, porque finalmente la tristeza, el amor, la ira, la envidia, son temas universales, ¿no? Entonces, tal vez cree que le falta eso a los escritores lojanos, un poco pensar en grande, un poco. También volvamos a lo anterior. Hay falta de plataformas. Unos las tienen y otros no. Por ejemplo, si un muchacho poeta de los buenos que estamos mencionando, que eso que ha aflorado últimamente, hacen esfuerzos terribles para publicar libros modestísimos en cuanto a lo que cuestan. Entonces, digamos, también la circulación también es lo mismo. El trato social no es tan proclive a empujarlos, a ayudarles. Ahora puede haber algo de lo que usted dice, ¿no? Es cuestión de cada autor, pues si el autor quiere salirse de lo común y corriente, pues tiene que pelearla 5 años, 6, 7 años por un libro. Así es. Y si ahí no sale con algo de universalidad, estamos fritos. Claro. Pasando a otro tema, doctor, que tal vez seguramente se relaciona con lo que ya hemos hablado. ¿Cómo se podría llamar la atención a los jóvenes para que lean autores lojanos? Porque también creo que hay que empezar valorando también lo propio, ¿no? Es decir, aquí hay buena literatura y tal vez, sea por falta de difusión, sea por desconocimiento, por muchas cosas, tampoco no se conoce a los mismos autores lojanos en la tierra, ¿no? Hay un descuido también. Cuando el sistema educativo anda mal, también anda mal la cuestión cultural, la cuestión literaria, la cuestión pintura, la cuestión cine y todas las opciones que hay en el arte. Pero, digamos, esa es también la realidad que vivimos y por eso yo les decía, es una pelea. La pelea del escritor es una pelea absolutamente solitaria. No tiene a quién consultar, no tiene que nada. Por lo menos en otras áreas del arte hay la presencia de otros factores humanos que intervienen en una obra, en el teatro, por ejemplo. Pero la soledad del arte literario es terrible. Terrible y al mismo tiempo tremendamente ventajoso, porque también uno no tiene cuentas con nadie y hace lo que quiere. Ahora eso también no es solo esa audacia, sino es un riesgo que se corre. Muchas de las veces salen cosas buenas, otras no tanto. Pero lo cierto es que cuesta muelas hacer un libro cuando se le dedica el tiempo necesario y la pasión necesaria. Al menos a mí me cuesta muchísimo, y creo que a todos mismos, incluso a los genios, les ha de costar algo mismo.
¿cierto? Bien, ahora yendo un poco más al tema personal, ¿se atrevería usted a definir su literatura? Y si es así, ¿cómo definiría usted su literatura? Yo más bien le quisiera decir lo que han dicho otros, porque decir de uno mismo algo a veces no encuentra uno los términos para explicar bien. He oído que dicen que uno de los pilares, de los fundamentos de mi narrativa es la evocación. Y en cierto modo es así, porque yo tengo libros de memorias, libros, novelas, cuentos. Entonces eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la evocación está presente. Y creo que en todo mismo. O sea, no es un baldón trabajar con la evocación como instrumento que lo empuja al artista a hacer algo, sino que, digamos, es inevitable. Claro, inherente a la humanidad, al alma de la gente, a la profundidad de la gente. Sin evocación no entiendo qué puede haber. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos también a las clasificaciones. Claro que hay gente que ha hecho obras famosas, enormes, que no hay ni para qué hablar, sería uno ridículo compararse y todo eso. Pero también hay un parámetro de no valorar lo que me preguntaba usted. Los autores lojanos son autores lojanos, no más. Y el autor de Azogues es autor de Azogues, no más. El autor salvo que hayan salido a Quito, a las ciudades grandes, donde las posibilidades son mucho más amplias que en las de la localidad. Entonces son factores que también hay que tomarlos en cuenta. Se imbrican, a la larga se imbrican todos esos factores para tratar de responder y conversar lo que estamos hablando con usted. Aparte de la evocación, ¿algún otro aspecto que hayan mencionado sobre Bueno, yo su tengo obra? una obsesión y una especie de trauma. Yo trabajé como 16 años en pueblitos por la sobrevivencia, ¿no?, con hijos tiernos y todas esas cosas, que en definitiva es un exilio, porque en eso también hay confusión. Se piensa que exilio es solamente cuando rebasa las fronteras la gente y se va a otro lado. También hay el exilio interno, que no puede ser tan cruel, pero igual penoso para quien lo sufre. Entonces, siempre me pongo a explicar eso. Los problemas de la guerra civil española, que yo por mi edad soy más o menos contemporáneo con esas derrotas terribles que ocurrieron en ese tiempo, dolorosas para todo el mundo. Entonces, por ahí también el exilio viene a ser una especie de obsesión que yo noto yo noto después que está presente. No es que pienso antes que voy a hablar del exilio. Después, cuando se ha publicado el libro, me doy cuenta que he escrito con esa orientación o asumiendo ese tema. ¿Y cuáles han sido sus influencias, doctor? Tanto en el ámbito universal, regional, local. Bueno, yo, por ejemplo, Hugo Eduardo Carrión González, Finadito, que usted debe haberlo conocido. Algo... Cuentista muy valioso, científico también en sus ramas. Me acuerdo que a mí me ganaba como unos par de años o 3. Y yo tengo el apodo de Piña. Y me dice: Piñita, te voy a prestar un libro. Y era Papá Goriot, de Honorato de Balzac. Yo entre mí dije: ¿qué voy a entender lo que escribe un francés? No, esos miedos que uno tiene de muchacho sin ninguna experiencia. ¿De qué edad fue más o menos? Disculpe la interrupción. 16 años, 17, por ahí. Pero en cambio ahí viene ya el desafío y la propensión que uno tiene, que lo empuja también. Total, comencé y me di cuenta de que era la vida casi de todo el mundo, que estaba reducida a una obra literaria. Y tiene un significado profundo eso, porque ayuda a perder el miedo. No porque uno se aproxime al autor en su tremendo prestigio que tiene, sino como
empujón para seguir adelante y dejarlo al miedo un poquito, que no torture al proyecto de escritor que es uno en esos instantes. También recuerdo ya una influencia de amigo, Mario Jaramillo Andrade. Él siempre fue, al muchachito, trabajó en lo de tipógrafo. Pues entonces andaba al día en la creación literaria de todo, Loja, del país y de todo. Entonces una vez le digo, Marito, sabes que tengo un cuentito, sino que me da miedo, tengo vergüenza, no tengo muy buena ortografía. Y me dijo, no, pues eso se corrige nomás. Otra cosa que parece chusca, pero que me ayudó, porque en realidad incluso él mismo me ayudaba a corregir, pero la médula ya estaba funcionando para que la ansiedad artística de uno se dirija por ahí. Y algunos libros de Nelson Estupiñán en esos tiempos era cuando los guayacanes florecían, era una notoriedad generalizada. Muchas generaciones se nutrieron de esos ejemplos, no solo de eso, pero en mi caso, como me pregunta, le señalo por lo menos dos. ¿Cuál considera usted que es su obra más lograda? ¿Se atrevería a decirlo? A ver, es difícil, pero la que parece por salir, no tanto porque sea mejor ni peor que las demás, sino por lo que me ha costado. Es la última, la que va a salir. ¿Cómo se llama, doctor? ¿Tiene ya un título? Se llama La muda que habla. Es un título sugerido por Mario Jaramillo, porque él leyó los originales antes de que vayan a la imprenta. Y me pareció, me dice, tienes que poner algo más atractivo. Digamos, ya los títulos difíciles comienzan a asustarlos a los lectores de antemano. Bueno, leyendo la novela se entiende por qué La muda que habla, se llama La muda que habla, ¿no? En todo caso es la historia de un grupo de teatro con una persona que sufre de mudez y un ambiente pervertido y todas esas cosas. Bueno, las historias van naciendo y dándose, pero creo que esa es la que más me ha costado y tal vez la que más le he peleado también. Todas cuestan durísimo, pero yo creo que esa es un poquito más. ¿Qué obra le falta por escribir, cree usted? Es una pregunta un poco Celia difícil. Cruz, la cantante cubana, dijo que ella la espera la muerte en un proscenio, en un escenario. Yo diría algo medio parecido, ¿no? Que me cojas, como decía Picasso, que la inspiración me agarre claro, trabajando. Me trinque trabajando, en definitiva. Eso, digamos, creo que es una actitud de dignidad, un poco de dignidad, porque frente a las angustias existenciales y que vienen encima a uno, no es para dársela de muy valiente, pero hay que tratar de ser un poquito dignos en afrontar todo lo que se asome, pues, ¿no? Pero no sé, estoy en la mitad de una novela que a la final no sé en qué terminará también, pero no le puedo decir si es la mejor ni nada de eso. ¿Algo más que usted quiera añadir respecto a la literatura lojana en general? ¿Hacia dónde va por buen camino? ¿Hay, digamos, buenos augurios para ella, independientemente de las dificultades que se tienen en provincia? Pero ese camino hacia adelante, sí que hay que partir de eso, ¿no? Es una realidad que nos acompaña como personas y como sitio geográfico donde se habita. Digamos, hay gente inteligente en todo lado, porque no va a haber en Loja. Y si la inteligencia se la dedica al arte, lindo, ahí es cuando se producen las eclosiones de donde hablábamos. Ya sean eclosiones o eclosiones individuales, digamos.
pero nunca deja de haber una creatividad artística. Yo no soy pesimista en decir que andamos mal, andamos pésimo, que otros nos ganan, que no sé qué. Loja es Loja, se acabó el lío. Y digamos, es una ciudad que permanentemente está produciendo. Y hay que sentirnos orgullosos de eso, no tener vergüenza de ser provincianitos. Es lindo ser provincianos. Por otros lados que a veces son perjudiciales, pero por otros lados es hermoso, porque usted conserva cosas que las ciudades grandes las opacan o las desaparecen. Y muchas de las veces, siendo local un tema, se convierte en alguna cosa importantísima o en un pretexto para que usted desarrolle y su creatividad tenga un horizonte bastante cierto y seguro. Bien, finalmente, doctor, tal vez alguna anécdota o vivencia que haya sido determinante en su carrera literaria. No exactamente sobre eso, pero por mi edad yo me acuerdo de niños, quienes teníamos la frente un poquito pequeña, estrecha, éramos estigmatizados como que somos tontitos, digamos, limitados. Y eso era así, tanto es que las madres los rapaban a sus hijos para que tengan la frente amplia. Más grande. Y es sinónimo de inteligencia. Entonces a mí me molestaban, como siempre he tenido la frente pequeña, y yo llego llorando donde mi mamá y le digo, mamita, fíjese, se burlan de mí, me dicen que soy tonto porque tengo la frente chiquita, y se lanzó en carcajadas. Me dice, no, hijito, eso no vale para nada. Dice, lo que tienes adentro del cerebro, eso es lo que medio vale. Y es así, pues. Pero esa frase, ella Claro, yo intuyo después que debí ser un poquito despierto. No extraordinario, pero debí ser un poquito despierto. Y mi mamá seguramente detectaba eso. Y después me contaba cosas que yo lo oía con mucha atención porque tenía una facilidad de palabra asombrosa. Ella era muy pobre, pero en cambio una inteligencia, digamos, linda para mí. Me contaba cosas que a mí me emocionaban. Y puede ser ese también un origen de la inquietud que usted tiene, de por qué uno se decide forzar lo cual camino.